Bienvenidos a nuestro canal NEDA en Ginecología y Obstetricia. El feto, en la medida que pasa a través del canal de parto, se comporta como un cilindro móvil que pasa a través de un cilindro fijo que cambia de dirección, que es la pelvis materna. En este caso, el feto va a tratar de realizar movimientos con la finalidad de amoldar sus diámetros a los diámetros de la pelvis para poder pasarla hasta su expulsión. Esto lo realiza mediante los llamados fenómenos mecánicos del trabajo de parto o mecanismos del trabajo de parto. En este caso vamos a hablar de los mecanismos del trabajo de parto en la presentación cefálica de vértice. Desde el punto de vista didáctico se plantean 6 tiempos, pero este es un movimiento fluido y continuo que inicia con las contracciones uterinas del trabajo de parto y culmina con la expulsión del feto. Entonces, los tiempos del mecanismo de trabajo de parto en cefálica de vértice son los siguientes. Un primer tiempo llamado acomodación del polo cefálico al estrecho superior. Un segundo tiempo, encaje y descenso de la presentación. Un tercer tiempo, acomodación del polo cefálico al estrecho inferior mediante la rotación interna. Un cuarto tiempo, el desprendimiento del polo cefálico. Un quinto tiempo, rotación externa o llamado movimiento de restitución. Y un sexto tiempo, que es el desprendimiento total del feto. Entonces vamos a comenzar a hablar acerca de el primer tiempo, que es la acomodación del polo cefálico al estrecho superior. El feto, en un principio, antes de iniciar el trabajo de parto, se encuentra por encima de lo que es el estrecho superior. Él se encuentra por acá en una actitud llamada indiferente, ya que se encuentra el diámetro que domina en este caso es el diámetro occipito frontal, y están totalmente el occipital y el frontal equidistantes, es decir, que el feto no está ni en flexión ni en extensión, está en una posición indiferente. Ahora, el feto va a realizar este mecanismo mediante dos procesos. Uno es la flexión y otro es la orientación. Entonces, vamos a hablar en primer lugar acerca de la flexión. ¿Qué ocurre acá? Bueno, una vez que el feto se encuentra en el claustro materno y es sorprendido por las primeras contracciones uterinas del trabajo de parto, estas van a pasar a través de la columna vertebral del feto y van a llegar hasta el agujero occipital, que se encuentra más o menos a este nivel, pero en la parte interna. Entonces, en ese punto, la contracción se va a conseguir con los llamados brazos de palanca, que va a ser un brazo de palanca posterior que va a iniciar en el orificio occipital o agujero occipital hasta el occipital, y un segundo brazo de palanca que va a ir del agujero occipital y va a atravesar todo el macizo facial, siendo un brazo mucho más largo. Tenemos un brazo posterior corto y un brazo anterior largo. ¿Qué pasa? Que una vez que la contracción pasa a través del agujero y se consigue con el brazo de palanca posterior, que es el más corto y de menor resistencia, este no va a ofrecer oposición y la cabeza va a flexionar y va a cambiar de un diámetro occipito frontal, que es un diámetro más grande, que mide aproximadamente 12 centímetros, al suboccipito frontal, que es un diámetro más pequeño, que mide 10,5 centímetros. Y de esta manera, la presentación, que en un principio se va a encontrar el diámetro anteroposterior de la cabeza, es decir, el suboccipito frontal totalmente equidistante con el transverso útil de la pelvis, en este punto se va a orientar. Ahora, ¿cómo se orienta? Bueno, y aquí vamos a establecer que específicamente el mecanismo que vamos a hablar es en la presentación cefálica de vértice. Y recuerden que
la variedad de posición más frecuente es la occipito ilíaca izquierda anterior, y a esa variedad es que nos vamos a referir al momento de explicar los mecanismos. Entonces, tenemos la presentación de esta manera y se va a orientar, ¿ok?, colocando su diámetro anteroposterior, es decir, el suboccipito frontal, lo va a orientar en uno de los dos diámetros oblicuos en la mayoría de los casos. Existen otros casos en el cual la presentación permanece en transverso, pero en la mayoría de los casos se orienta ya sea a uno de los dos oblicuos. En este caso, como estamos hablando de una variedad de posición izquierda, se va a orientar en el oblicuo izquierdo. Recuerden que el oblicuo izquierdo va de la eminencia iliopúbica izquierda, y allí se va a orientar el diámetro suboccipito frontal, es decir, anteroposterior de la cabeza, en ese oblicuo izquierdo. Y de esa manera ocurre el mecanismo. Ahora, ¿cómo vamos a diagnosticar esto al momento de realizar el tacto vaginal? Bueno, vamos a conseguir que vamos a palpar la fontanela posterior. Eso nos indica que el feto está flexionado, la cabeza está flexionada. Por supuesto, en este caso, ya definiendo a esa fontanela posterior como el punto de reparo, es decir, esa fontanela se va a acercar cada vez más al centro de la pelvis y la vamos a poder palpar al momento de realizar el tacto vaginal. De este punto va a realizar su segundo tiempo, que es el descenso y el encaje de la presentación. Ahora, ¿qué es lo importante acá? Recuerden que el feto va ya está flexionado, pero no tiene la flexión máxima. Se encuentra en un diámetro suboccipito frontal que no es el diámetro más pequeño. En la medida que él va descendiendo, él va a seguir flexionando hasta llegar al punto donde llega al codo de la pelvis, y allí es donde alcanza la flexión máxima, es decir, que va a ofrecer el diámetro suboccipito bregmático, que mide 9,5 centímetros. Entonces, la presentación comienza a descender de manera sinclítica o asinclítica. Principalmente lo hace de manera asinclítica, con un asinclitismo posterior, es decir, que en este caso, como lo vimos ya en videos pasados, y les recomiendo que, para entender esto bien, vean el video sobre asinclitismo, punto de reparo y estática fetal. Entonces él va a descender en un asinclitismo posterior en la mayoría de los casos, es decir, va de esta manera: primero desciende el parietal posterior y luego el anterior de esta forma. Entonces, hasta llegar a un punto en el cual la presentación se considera que está encajada, es decir, que tiene imposibilidad para retornar, es decir, ya de aquí, de este punto, no puede devolverse. Entonces, desde el punto de vista práctico, se considera que la presentación se encuentra encajada cuando el diámetro biparietal, en conjunto con la circunferencia suboccipito bregmática, se encuentran o sobrepasan el llamado plano de angustia o el diámetro promonto retropúbico. Por supuesto, una vez que lo sobrepasa, el plano que tenemos inmediatamente posterior es el segundo plano de Hodge. Por eso es que cuando este punto del diámetro biparietal y la circunferencia suboccipito bregmática se encuentran en el segundo plano de Hodge, decimos que la presentación está encajada. Y por supuesto que cuando este punto se encuentra en segundo plano, el vértex, que está mucho más abajo, se va a encontrar en tercer plano. Por eso es que existen literaturas que mencionan que la presentación se encuentra encajada cuando el punto más declive de la presentación se encuentra en tercer plano de Hodge y el punto más declive es el vértex. Esto es importantísimo y fundamental definirlo para poder hacer un diagnóstico correcto cuando la presentación se encuentra encajada. En este punto, la presentación se encuentra en el codo de la pelvis, de esta manera. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Vamos a tener el tercer tiempo. El tercer tiempo es
la rotación interna, lo que es la acomodación al estrella inferior mediante la rotación interna. ¿Qué ocurre acá? Que el feto va a rotar 45 grados y va a colocar el occipucio directamente en relación con el pubis. ¿Okay? Es decir, que el diámetro suboccipitobregmático, es decir, su diámetro anteroposterior, se va a poner directamente equidistante con el diámetro anteroposterior de la pelvis materna. Entonces, este movimiento se explica mediante una ley, que es la ley de Selheim. Esta ley, básicamente, lo que nos explica es que el feto se comporta como un cilindro, ¿okay?, que tiene movilidad variable en cada una de sus partes y que va a pasar a través de un cilindro, que en este caso es la pelvis materna, que es un cilindro fijo, pero que cambia de dirección. ¿Okay? Es decir, tiene un codo. Recuerden el eje de la pelvis, tiene un codo. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Que Selheim refiere que el cilindro móvil tiene un punto donde va a ser más fácil flexionar o extenderse. Este punto Selheim lo denomina como facilimum. Este facilimum, en el caso del feto, es la nuca, motivo por el cual el feto, para franquear o atravesar este cilindro que cambia de dirección, va a acomodar la nuca, que es el facilimum de flexión, en el codo o en la zona donde cambia de dirección la pelvis para poder atravesarla. Básicamente, esto es lo que nos quiere decir esta ley y es el fundamento más aceptado para explicar la rotación interna. Pero por supuesto, aquí básicamente nosotros definimos que lo que ocurre es que el feto rota 45 grados y coloca su occipucio directamente en contacto con el pubis. Y esto es muy importante porque el pubis va a servir de punto de ancla para que posteriormente ocurra el próximo tiempo, que ya lo vamos a explicar. Pero aquí básicamente, en la rotación interna, hacemos el diagnóstico, es decir, a través del tacto vaginal, y vamos a tener una fontanela posterior directamente en relación con el pubis y un eje sagital totalmente equidistante con el diámetro anteroposterior de la pelvis materna. De esta manera hacemos el diagnóstico de la rotación interna. En este punto es donde la cabeza se encuentra totalmente profunda en el codo de la presentación, y aquí decimos que la presentación se encuentra ya profundamente encajada, y al momento de palpar en el abdomen materno por encima de la sínfisis púbica, vamos a conseguir que ya no palpamos ningún tipo de parietal, ¿sí?, ninguna porción de parietal. Por esta razón decimos que la presentación se encuentra profundamente encajada. Ok, una vez que ocurre esto, pasamos al cuarto tiempo, que es el desprendimiento, que el desprendimiento básicamente lo realiza mediante un movimiento de extensión. Recuerden que el feto viene durante todo el mecanismo con una actitud de flexión. Una vez que coloca el occipucio en contacto con el pubis, este pubis sirve de punto de ancla para que la cabeza realice el movimiento de extensión. Una vez que extiende la cabeza y está anclado el occipucio al pubis, vamos a tener que el feto va a tener la suficiente fuerza para realizar la retropulsión del coxis, y vamos a aumentar el diámetro subcoxigio subpubiano, un diámetro de aproximadamente 8,5 a 9 centímetros. Con la retropulsión del coxis lo va a llevar hasta 11 y 11,5 centímetros, motivo por el cual va a poder atravesarla, y vamos a observar que va también a producir un estiramiento y ensanchamiento de las partes blandas musculoponeuróticas del perineo. Entonces, este punto de anclaje nos va a permitir no solamente retropulsar el coxis, sino también extender lo que es
ese plano musculoaponeurótico que es el periné para que la cabeza pueda salir de esta manera, ¿ok? Y ocurra el desprendimiento. Entonces, una vez que la cabeza comienza a salir, va a aparecer a través de la vulva, en primer lugar el bregma, en segundo lugar vamos a ver la frente, posteriormente la cara, que sería de esta manera, y en último lugar el mentón, ¿ok? De esta manera se desprende la cabeza. Entonces vamos a tener que en primer lugar va a salir lo que es la circunferencia, esta que tenemos acá, que es la circunferencia suboccipito-bregmática. Posteriormente va a salir esta circunferencia que tenemos acá, que pasa por acá, que es la circunferencia suboccipito-frontal. Y por último, una vez que la tenemos así, nos sale la circunferencia suboccipito-mentoniana, hasta que se desprende totalmente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, mediante la inspección. Una vez que comienza a salir a través de la comisura vulvar cada una de estas partes hasta su total desprendimiento. Posterior a este tiempo, vamos a tener el siguiente tiempo, ¿okay?, que es el movimiento llamado rotación externa o restitución. Y en este caso, la cabeza va a realizar este movimiento, ¿okay?, y va básicamente el occipucio a rotar hacia el mismo lado donde originalmente se orientó, es decir, hacia el lado izquierdo, ya que estamos hablando de una variedad de posición occipito-ilíaca izquierda anterior. Entonces rota hacia el lado izquierdo, el mismo lado al cual se orientó, y por esta razón se le conoce como movimiento de restitución. Este movimiento no solamente vamos a observar, observamos que el occipucio rota hacia el lado izquierdo, sino que en la parte interna los hombros se están acomodando al estrecho inferior y están colocando un hombro directamente en relación con el pubis y el otro hombro en relación con el sacro. Es decir, que el diámetro biacromial se está colocando en el diámetro anteroposterior de la pelvis materna. De este punto vamos a tener lo que es ya el desprendimiento del feto, ¿okay?, que sería el último tiempo en el cual el feto va de esta manera, en primer lugar a desprender los hombros, y los invito a ver el video de desprendimiento de los hombros en el parto en presentación cefálica, cuál se desprende primero. En este caso explicamos de una manera bastante sencilla que el hombro posterior es el primero que se desprende y posteriormente el anterior. Ya de allí en adelante vamos a comenzar a ver que el diámetro vitrocanterio, es decir, en la porción pelviana, también se orienta en el diámetro anteroposterior de la pelvis materna, ¿okay?, y se desprende en su totalidad. De esta manera, o en este punto, culminan los mecanismos del trabajo de parto encefálica de vértice. Mecanismos fundamentales de entenderlos, de analizarlos y de comprenderlos para poder tener un punto de base de la normalidad, para poder hacer diagnósticos en caso de que esta normalidad se vea alterada, es decir, diagnosticar distocias y poder prevenir y actuar de manera oportuna para así disminuir la morbimortalidad neonatal, perinatal, inclusive materna, durante el trabajo de parto.